Hola, buenas tardes o buenos días, depende. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a un jueves enfermero más. En esta ocasión vamos a hablar de la eutanasia. Vamos a hablar tanto de los aspectos técnicos que tiene la ley como de las primeras experiencias que hemos vivido ya en este hospital. Para ello está con nosotras Sandra Ropero, que es nuestra supervisora de humanización, que se ha preparado mucho este tema y que está deseando contárnoslo. Así que no le hacemos esperar más. Muchas gracias. Bueno, yo ahora me voy a mover, pero bueno, quería presentarme para que me vean los que están en casa. Yo soy Sandra Ropero, enfermera, responsable de humanización de la gerencia y profesional de referencia para la prestación de ayuda para morir. Y bueno, además de que os voy a meter un poquito de rollo con la ley y el protocolo, os voy a contar las experiencias que hemos vivido en la gerencia, que por suerte o desgracia, yo he sido la profesional de referencia que más solicitudes ha recibido. Esta gerencia es la que más solicitudes ha recibido en comparación con el resto de gerencias de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues espero no aburriros. En cualquier momento me podéis preguntar lo que queráis y si no al final. Y nada, pues vamos a empezar. Me gustaría poner, bueno, como esto no sé si va a funcionar, si aquí, bueno, me voy a quedar aquí, ¿vale? Bueno, como sabéis, la Ley 3/2021, de 24 de marzo de regulación de eutanasia, se publicó el 25 de marzo del 2021 y entró en vigor el 25 de junio del 2021. Desde ese momento empezaron a recibirse solicitudes. La ley es una ley jurídica, sistemática. Podéis bajar si queréis o quedar lo que queráis, gracias por venir. Bueno, lo que os decía, esta ley es una ley jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda de la sociedad, como es la eutanasia. Esta ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual y, por tanto, una prestación sanitaria incluida dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, del SESCAM. Para poder garantizar la calidad y la equidad asistencial, el Consejo Interterritorial de Salud publica el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. Es una ley que viene con un manual. Lo que pretende este manual es orientar a los profesionales sanitarios y a las administraciones para que todos trabajemos en la misma línea respecto a este tema. El Manual de Buenas Prácticas tiene unos 100 folios. Entonces, bueno, está bien, os recomiendo que lo leáis, pero que, bueno, que sepáis que es un tocho. Bueno, sí. Me voy a centrar en cuatro aspectos, en cuatro cositas fundamentales del Manual de Buenas Prácticas. Tiene un resumen ejecutivo, este es el índice del manual, un resumen de lo que es la ley, el marco normativo que nos describe la definición de eutanasia, que nos dice que se entiende por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, ¿vale? Nos dice que es una actuación, con lo cual necesitamos unos actores que van a participar en esta prestación. Que se lleva, o sea, causa única, efecto único inmediato. La idea es que la prestación se lleve a cabo de forma rápida, que el fallecimiento del paciente sea lo más rápido posible. A petición informada, expresa y reiterada en el tiempo. La persona, como os voy a contar ahora, tiene que rellenar un montón de documentos hasta que se finaliza la prestación. Se va a llevar a cabo en un contexto de sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable o una enfermedad grave incurable, un padecimiento grave crónico imposibilitante. Esto es lo que nos dice la ley y el Manual de Buenas Prácticas de lo que es la definición de eutanasia. La verdad que aquí tenemos recogido todo lo que lleva este proceso. Bueno, además, en el punto 3 del índice del Manual de Buenas Prácticas nos habla de los profesionales sanitarios que van a estar implicados en esta prestación.
serán el médico responsable, que luego os cuento la definición, el médico consultor y el equipo asistencial. Una de las cosas que yo siempre reivindico y que tanto colegios de enfermería como otros estamentos han luchado por ello es que aparezca en la ley la figura de la enfermera responsable, porque ahora mismo la enfermera solo aparece como equipo asistencial. Y por la experiencia que yo tengo, creo que es muy importante, es fundamental que la enfermera acompañe al paciente durante todo el proceso, desde que el paciente decide hacer su solicitud hasta el final. Y si ya es su enfermera del centro de salud, muchísimo mejor, porque le va a conocer, va a tener una relación y a la persona y a la familia le va a ayudar muchísimo más a llevar esta prestación muchísimo mejor. Entonces, es una de las cosas que creo que sí que se va a conseguir, que aparezca la figura de la enfermera responsable en la ley. Y bueno, la Comisión de Garantía y Evaluación, aquí sí que os lo voy a contar, es un equipo multidisciplinar formado por profesionales de diferentes categorías. Tenemos médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, contamos en nuestra comisión con un filósofo. Es un equipo de profesionales que al final son los que van a determinar si el paciente que ha solicitado la prestación cumple con lo establecido en la ley. Entonces, son ellos los que finalmente van a enviarnos el informe resolución favorable o no, ¿vale? Que luego os cuento. Bueno, el punto 4 es todo el protocolo que yo os voy a contar ahora, que es el procedimiento para llevar a cabo todo el proceso. Y eso ahora os lo voy a contar con el protocolo de Castilla-La Mancha. Sí que es importante que todos los documentos... Bueno, os voy a decir cuáles son los requisitos para solicitar la prestación de ayuda para morir. La ley nos dice que la persona que solicite la prestación debe tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento de 12 meses mínimo. Ser mayor de 18 años, en otros países sí que se contempla la prestación de ayuda para morir en menores, pero en España uno de los requisitos es que sea mayor de 18 años. Sufrir una enfermedad grave, incurable, un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que tenéis la definición en la ley y en el manual. Y lo más importante de todo es que la persona sea capaz en el momento de hacer la solicitud. Esa persona tiene que ser capaz. Si la persona no es capaz y no ha dejado antes su declaración de voluntades anticipadas con la solicitud firmada, no se podría gestionar por un familiar. Entonces, importante, a través de una declaración de voluntades anticipadas, que todos podemos y debemos hacer en el momento que consideremos, y si queremos que en un momento dado se nos aplique esta prestación, debemos firmar, además de la declaración de voluntades anticipadas, aparte el documento de solicitud de prestación de ayuda para morir. Y lo vamos a incluir en nuestra declaración y eso va a aparecer en nuestra historia clínica y en un momento dado, si hay que rescatarlo, pues ya tenemos firmada la solicitud cuando éramos capaces. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que la persona tiene que ser capaz en el momento de firmar la solicitud. Bueno, en el punto 4, como os digo, nos dice que es muy importante el registro en la historia clínica. Es fundamental que todos estos documentos de la prestación se incluyan en la historia. Ni la ley ni el manual nos dice cómo hacerlo, pero en nuestra gerencia yo lo hago desde documentación clínica. Creo que es muy importante que se abra un proceso de prestación de ayuda para morir en la historia del paciente y que todos esos documentos estén recogidos ahí. En otras comunidades no sé cómo se hace, pero si es el médico responsable el que va escaneando, incluyendo documentos, pues es posible que no se queden en un proceso como debe estar, en un proceso de prestación que se abre en la historia clínica del paciente y ahí estará todo recogido, ¿vale? Entonces yo lo hago aquí a través de documentación clínica, que son ellos quienes deben incluir los documentos en la historia del paciente. Bueno, nos dice también que las personas que no tengan acceso o que tengan una discapacidad y que no puedan solicitar la prestación, que le debemos proporcionar todos los medios necesarios para que estas personas puedan hacer su solicitud.
El punto 6 del Manual de Buenas Prácticas nos habla de las recomendaciones sobre la objeción de conciencia. La ley recoge esta definición de la objeción de conciencia en el artículo 3, apartado F, y nos dice que es el derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley y que resultan incompatibles con sus propias convicciones. Los profesionales que ahora mismo nos dice la ley que pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia serían los profesionales de medicina, de enfermería, psicólogos clínicos, porque a veces vamos a solicitarles informes, y los farmacéuticos. Pero yo sé que esto va a haber un cambio en esto, se va a modificar. Entonces, bueno, ya cuando ya nos publicarán de nuevo todas estas modificaciones. Que sepáis que se acepta la objeción de conciencia sobrevenida, la objeción de conciencia parcial y la reversibilidad en la situación, ¿no? Puede ser que yo tenga muy claro que no soy objetor de conciencia, pero que se me plantee una situación con un paciente al que no puedo, pues por lo que sea, tengo un vínculo o lo que sea, que no puedo yo llevar a cabo la prestación, pues se puede hacer una objeción de conciencia en ese momento y luego a lo mejor con otra paciente pues no soy objetor de conciencia. La objeción de conciencia parcial, que puede ser que el médico no sea médico responsable, no lleve el proceso, pero actúe como médico consultor. Y la reversibilidad en la decisión, puede ser que yo me haya hecho objetor y luego decida que no, o al revés. Bueno, deciros que en la página de la Consejería de Sanidad, en este enlace que os pongo aquí si clicamos nos aparece la página del registro de objetores de conciencia, ¿vale? Se publicó un decreto que lo regula y si continuamos bajando la página nos encontramos que aquí tenemos documentos, el Manual de Buenas Prácticas, lo que es la ley, el decreto que regula el registro de objetores de conciencia. Y si queremos hacernos objetores de conciencia, debemos clicar en Declaración de Objeción de Conciencia y ahí registrar nuestra solicitud. Bueno, me voy a centrar en el protocolo. Con el Manual de Buenas Prácticas, las comunidades empezaron a hacer como un resumen, ¿no? Cada comunidad decidió hacer su protocolo, su guía para los profesionales sanitarios. Entonces, bueno, yo os voy a contar el protocolo de Castilla-La Mancha. Voy a intentar no ser muy rollo. Bueno, deciros que la ley nos dice que la persona que solicita la prestación de ayuda para morir siempre debe hacerlo por escrito y que puede ser modificada o revocada en cualquier momento. Una vez que se ha recibido el informe de resolución favorable de la comisión, esa persona tiene derecho a aplazarlo, ¿vale? Se pueden aplazar 2 meses. Entonces, los documentos que debemos tener a mano cuando una persona nos quiere hacer una solicitud, pues sería la primera solicitud, que siempre debe hacerse por escrito, en un documento fechado y firmado por el paciente y siempre en presencia de un profesional sanitario que lo debe rubricar. Es muy importante que se haga en presencia del profesional sanitario que va a certificar que esa persona es capaz. El documento de revocación, porque puede ser que esta persona en cualquier momento quiera revocar. Y el documento de aplazamiento una vez que se ha recibido el informe favorable de la comisión. Lo puede aplazar 2 meses, puede ser que digan pues tengo que resolver algo o quiero que venga mi familia de tal sitio, entonces lo voy a aplazar y ya pondré fecha. Si se cumplen los 2 meses de aplazamiento y no nos ha dicho que lo quiere retomar, se entiende que lo ha revocado. Bueno, en cada gerencia de Castilla-La Mancha tenemos un profesional de referencia, en este caso soy yo. Normalmente son los responsables de humanización, pero no en todas las gerencias son responsables de humanización, pero en este caso sí. ¿Cuáles son mis funciones? Pues acompañar, asistir al médico responsable en comprobar que el paciente cumple los requisitos establecidos en la ley, velar por el cumplimiento de los plazos, que ahora veréis que son unos plazos estrictos, vehiculizar el nombramiento del médico responsable. Puede ser que el médico responsable decida hacerse objetor, entonces hay que buscar otro médico responsable, buscar un médico consultor, facilitar trámites, porque bueno, hay situaciones en las que es posible que el médico responsable no tenga claras ciertas
ciertas cosas, entonces solicite informes y se hace a través del profesional de referencia. Actuar como interlocutor con los servicios centrales de la Consejería de Sanidad, con el SESCAM y sobre todo con la Comisión de Garantía y Evaluación, que son ellos los que finalmente van a enviar esa resolución, ¿no? Y bueno, ayudar al médico responsable y al médico consultor en los documentos que se deben firmar. Bueno, el médico responsable. El médico responsable es el facultativo que va a tener a su cargo coordinar toda la información del proceso deliberativo y de la asistencia del paciente, ¿vale? Va a ser el interlocutor principal. Lo ideal es que sea su médico de atención primaria, que es quien le conoce, quien conoce a la familia y quien seguramente le haya acompañado durante todo este proceso de sufrimiento grave, insoportable, enfermedad grave, incurable. A veces no es posible, entonces, bueno, sí que la persona tiene derecho a elegir médico responsable, pero si ese médico decide hacerse objetor, pues hay que buscar otro médico que se haga responsable de todo el proceso. El médico consultor es el facultativo que tiene formación en el ámbito de las patologías que tiene el paciente y que no debe pertenecer al equipo médico del médico responsable. Lo ideal es que no conozca al paciente para que nos certifique si ese paciente cumple con lo establecido en la ley. En este caso, yo siempre he buscado médicos consultores en los jefes de servicio. He tenido diferentes pacientes de diferentes servicios, entonces siempre he solicitado que el médico consultor sea el jefe de servicio si no conoce al paciente, ¿vale? Y así se ha establecido. Entonces, bueno, pues aquí los médicos consultores de referencia van a ser ellos. Y el equipo asistencial, lo que os decía, es una pena que no tenemos la figura de enfermera responsable cuando debería, y además desde la gerencia lo que se hace es que se implique durante todo el proceso la enfermera, porque este paciente va a necesitar resolver dudas que muchas veces es enfermería quien tiene que resolverlas y acompañarle y escucharle, y si no puede ir hoy el médico al domicilio, pues puede ir la enfermera. Entonces, durante todo este proceso no es solo el proceso deliberativo, es un proceso de acompañamiento, de escucha, de respeto hacia el paciente. Entonces, es muy importante la figura de la enfermera responsable desde el primer momento. Dependiendo de dónde se haga la prestación, pues vamos a necesitar diferentes profesionales como equipo asistencial, ¿no? Si la eutanasia o la prestación se hace en un domicilio, vamos a necesitar un médico y una enfermera. Si la prestación se hace en el hospital, pues necesitaremos la ayuda de un TCAE, de un celador, ¿vale? Y si la prestación se hace en la UCI, porque el paciente la persona quiere donar sus órganos, pues ya necesitamos un equipo muchísimo más amplio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si recibimos una solicitud de prestación de ayuda para morir? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es que esa persona firme la solicitud, ponga la fecha y nosotros rubricarla. Es posible que tengamos claro que la persona no tiene un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, tal, pero cumple lo establecido en la ley, ¿no? Que era ser nacionalidad española, mayor de 18 años, o residencia legal en España, lo que hemos dicho, y ser capaz en el momento de hacer la solicitud. Si lo cumple, hay que recogerla, ¿vale? Aunque luego el médico responsable haga un informe desfavorable, pero lo está cumpliendo y esa solicitud se la tenemos que rubricar y recogerla. Vale. Si nos llega una solicitud a través de una declaración de voluntades anticipadas, claro, la persona ya no va a ser capaz, entonces el proceso se va a llevar de otra manera, ¿vale? Habrá un interlocutor que va a rescatar esa declaración de voluntades anticipadas y va a rescatar esa solicitud. Se debe comunicar siempre que hay una solicitud de prestación de ayuda para morir, se debe comunicar de forma urgente al profesional de referencia, en este caso a mí, que luego os diré cuál es mi correo, el busca, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer lo primero? Pues lo que hemos dicho, comprobar que el paciente cumple lo que está establecido en la ley. Si el médico responsable se acoge a la objeción de conciencia,
pues hay que vehiculizar esto y lo que hemos dicho, buscar otro médico responsable. Una vez que hemos comprobado que cumple lo establecido en la ley, el profesional de referencia, en este caso yo, tengo que redactar un correo a la comisión diciéndoles que en la gerencia de Guadalajara tenemos una solicitud de prestación de ayuda para morir con fecha tal, ¿vale? Vale, una vez que hemos iniciado el proceso, que se ha comunicado que hay una solicitud, puede ser que el médico responsable no tenga claras ciertas cosas. Entonces, bueno, podemos solicitar informes, servicios sociales, informes de la capacidad, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto, tenemos que verificar que la persona cumple los dos supuestos, ¿no?, tasados en la ley, que es el padecimiento grave, crónico, imposibilitante y la enfermedad grave e incurable. Entonces, una vez que tenemos todo esto, es el médico responsable quien va a decidir si se acepta o se deniega. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el médico responsable haga un informe desfavorable, se deniega y ¿qué tiene que hacer la persona? Pues la persona ahora lo único que puede hacer es reclamar a la Comisión de Garantía y Evaluación, con ayuda del profesional de referencia, y con ese documento del médico responsable desfavorable y su solicitud se reclamaría a la comisión, y sería la comisión en el pleno quien decidiría si cumple o no lo establecido en la ley. ¿Qué puede ocurrir? Pues que el informe del médico responsable sea favorable, ¿no?, que cumpla todo lo establecido en la ley. Entonces, seguimos con el proceso. Vale, si seguimos con el proceso, iniciamos ahora mismo el proceso deliberativo, que serían 15 días, que es lo que nos dice la ley, 15 días desde la solicitud. ¿Qué va a ocurrir en este proceso? Es importante informar a la persona de todo lo que es el proceso, de todo lo que es la ley, y además escuchar a la persona, resolver dudas y proponerle todas las posibilidades terapéuticas que estén en nuestra mano. Seguramente ya las ha agotado, pero bueno, a lo mejor hay alguna posibilidad que no se le ha ocurrido y nos dice que sí. Entonces, durante estos 15 días están para eso, para tener una comunicación con la persona, con la familia, de las necesidades que tiene el paciente. Bueno, si la solicitud la hemos rescatado de una declaración de voluntades anticipadas, por supuesto el proceso deliberativo nos lo saltamos porque la persona se supone que en ese momento es incapaz y que no puede hacer un proceso deliberativo. Bueno, os he puesto esto porque durante este proceso deliberativo, tanto el médico responsable como la enfermera responsable de la prestación pueden contarle a la persona que está en todo su derecho de ser donante de órganos si quiere, si no lo ha dejado reflejado en su declaración de voluntades anticipadas. Entonces, es el momento de hablar con el paciente, que lo reflexione, y si su patología es aceptada para que sea donante de órganos, pues es el momento de proponérselo. Bueno, la ley nos dice que la persona debería designar un interlocutor para que le lleve todo este proceso, pero no todos los pacientes están de acuerdo en designar un interlocutor. Hay pacientes que no quieren, que quieren ser ellos los que lleven todo el proceso y están en todo su derecho. Si hay pacientes que tienen problemas de comunicación o están en una situación complicada, pues la idea es designar un interlocutor que va a llevar todo el proceso, que va a firmar todos los documentos, ¿vale?, con quien nos vamos a comunicar. Bueno, pasados los 15 días del proceso deliberativo, le tenemos que preguntar a la persona si quiere continuar o no. Entonces, nos puede decir que no, el paciente revoca la solicitud, no continúa, se comunica al equipo, la persona ha revocado y ya está, se remite a la comisión y se cierra. Y nos puede decir que quiere continuar, ¿vale? Entonces, nos va a firmar el documento de continuar con la prestación y es el momento de firmar la segunda solicitud de prestación de ayuda para morir. Es otro documento diferente, es la segunda. Vale, aquí iniciamos el segundo proceso deliberativo. En este proceso deliberativo, pues lo mismo, la idea es resolver dudas y ya hablar, si el paciente lo tiene claro, es el momento de hablar de la modalidad de prestación
de las modalidades que hay y cuál le vamos a recomendar y es la que tiene que elegir, ¿vale? Entonces es el momento de hablar con el paciente de las modalidades de prestación. Una vez que han pasado de 2 a 5 días del segundo proceso deliberativo, lo que vamos a hacer es preguntarle al paciente si quiere continuar. Puede decir que no, revoca y se finaliza el proceso, o puede decir que sí, nos firma el documento de continuar y pasadas 24 horas es importante que nos firme el documento de consentimiento informado. Aquí la familia ya debe conocer que lo ideal es que la familia conozca todo este proceso, pero que sí que nos ha pasado con una paciente que la familia no conocía que ella había iniciado este proceso. Entonces, claro, llegado este momento en el que va a firmar el consentimiento informado y va para adelante el proceso, pues sí que es importante que lo comunique a la familia si ella quiere, porque también está en su derecho. Entonces, bueno, sí que ella decidió comunicarlo y la verdad que la familia la apoyó en todo. Es importante que la persona tenga ese apoyo familiar, si no, por la experiencia que yo he tenido, pacientes que han solicitado la prestación y que la familia no les ha apoyado han terminado revocando la prestación. Bueno, entonces ya hemos dicho que nos tiene que firmar el consentimiento informado en el que debe marcar la modalidad de prestación que desea recibir. Bueno, una vez que tenemos todos estos documentos, es el momento de buscar la cita con el médico consultor. Tiene que ser un médico que no conozca al paciente. Vamos a buscar una cita, lo que os he dicho desde la gerencia de Guadalajara se hace a través de los jefes de servicio y si no hay posibilidad, porque conoce al paciente, pues se haría a través de algún médico de ese servicio. Entonces le vamos a entregar toda la documentación que tenemos del proceso y ¿qué va a ocurrir? Pues que el médico consultor puede hacer un informe desfavorable. Si el informe del médico consultor es desfavorable, ahora al paciente lo que le queda es hacer una reclamación otra vez a la Comisión de Garantía y Evaluación. Entonces yo le ayudaría para hacer esa reclamación que llegaría a la comisión y se elevaría al pleno de la comisión y serían ellos los que tomarían la decisión. O puede ser que el médico consultor haga un informe favorable. Entonces, todo esto, todos los documentos ya son favorables, ¿no? El médico responsable, el médico consultor, el paciente ha firmado todos los documentos. Ya todo eso se remite a la Comisión de Garantía y Evaluación. Todos esos documentos escaneados con un código que nos ha dado la comisión se envían a la comisión y es el presidente el que recibe toda esa información y va a designar a un médico y un abogado que se van a encargar del caso. Es lo que se llama la dupla, el médico y el abogado que van a revisar todo ese caso de esa persona y van a tomar la decisión. Sería lo que se llama fase de control previo, que es la dupla, el médico y el abogado. ¿Y aquí qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir un montón de cosas. Que no se pongan de acuerdo, ¿no? Que el médico piense una cosa y el abogado piense otra. Entonces aquí hay disparidad de criterios, no puede ser. Se eleva al pleno de la comisión y es la comisión quien decide si ese informe va a ser favorable o no. Si la comisión decide que es desfavorable, a la persona ya solo le queda recurrir ante el juez, porque ya ha pasado a la comisión y la comisión se lo ha denegado y entonces le quedaría recurrir al juez. Bueno, ¿qué puede ocurrir con la dupla? Pues que la dupla diga que se lo deniega. Si la dupla lo deniega, pues se elevaría. O sea, ya no puede reclamar, la dupla lo ha denegado, ya no se eleva al pleno de la comisión, entonces ya le quedaría irse al juez. Y si el informe, tanto del médico y el abogado, es favorable, pues ¿qué va a ocurrir? Que me van a enviar un informe resolución favorable. Me van a decir, Sandra, la prestación se puede realizar, entonces tengo que informar al médico responsable, a la enfermera responsable, sobre todo a la persona. Y ahí es el momento de poner una fecha. La ley nos dice que tenemos 15 días para llevar a cabo la prestación, pero como os he dicho, la persona puede aplazar 2 meses por si tiene cualquier cosa que quiera solucionar.
pero tenemos 15 días para llevar a cabo la prestación. Y es la persona quien pone la fecha y decide el sitio donde se va a llevar a cabo. Está claro que si va a donar los órganos no hay más remedio que hacerlo aquí, pero si no, pues se hará en el lugar donde la persona nos diga, en el domicilio o en el hospital. Bueno, estas son todas las posibilidades que nos podían ocurrir, ¿no? Si denegaba el médico responsable, si denegaba el médico consultor, si denegaba la dupla, si denegaba la comisión. Una vez que se han pasado todos estos trámites y ya lo único que le queda a la persona es el juez, pues es lo que le queda, ¿vale? Nosotros ya no podemos hacer nada. Y si el juez nos dice que la resolución es favorable, deberíamos hacer nosotros, nuestra gerencia, la prestación de esa persona. Bueno, pasados 20 días del envío de los datos a la Comisión de Garantía y Evaluación, si no hemos recibido respuesta, se entiende denegado. Pero en mi caso no ha ocurrido nada de esto. Bueno, como os he dicho antes, la declaración de voluntades anticipadas es importante conocerla, es importante conocerla nosotros como profesionales, como personas, y que lo conozcan nuestros pacientes. Y saber dónde tenemos que revisar esa declaración, porque hay personas que tienen su declaración de voluntades hechas y no sabemos dónde buscarla. Es un documento escrito con instrucciones, orientaciones a tener en cuenta acerca de la asistencia sanitaria que quiere tener cada persona en un momento dado, ¿no? Entonces, y normalmente ese momento es cuando nosotros no podemos expresar nuestra voluntad. Lo que os he dicho antes, si la persona que hace la declaración de voluntades anticipadas desea que se le haga la prestación de ayuda para morir, debe hacer una solicitud aparte e incluirla en la declaración, ¿vale? Y firmada y rubricada por el profesional sanitario que le está recibiendo esa declaración. No sé si sabéis que la declaración de voluntades anticipadas se hace a través de las trabajadoras sociales. En nuestra gerencia hay muchas oficinas habilitadas y aquí en el hospital está María Jesús, la trabajadora social, que ella los miércoles tiene citas con las personas que desean hacer la solicitud de declaración de voluntades anticipadas. Todo esto, por supuesto, debe hacerse de forma legal y registrarlo. Lo ideal es pasarlo por registro para que esta declaración aparezca en nuestra historia clínica. Hay personas que han hecho la declaración delante de un notario y luego lo han guardado en el cajón. Y si su familia no lo conoce, pues es complicado rescatarlo. Entonces, es importante que lo pasemos por registro y que aparezca en la historia clínica de la persona. Bueno, os voy a decir cuál es el icono tanto de Turriano como de Mambrino, para que sepáis dónde debe buscarse la declaración de voluntades anticipadas de los pacientes. En Turriano, en la parte de arriba que nos pone complementos, si clicamos en complementos, se abre todo esto y aparece el registro de voluntades anticipadas. Clicando ahí, si esa persona lo ha pasado por registro, pues aparecerá su declaración de voluntades anticipadas. Y en Mambrino tenemos un icono chiquitito, es donde tengo la flecha que pone RDVA, ese es el icono de registro de declaración de voluntades anticipadas que nos lleva directamente a esa documentación de esa persona. Bueno, todo esto era el protocolo de prestación de ayuda para morir. Entonces ahora os voy a contar las recomendaciones de fármacos, sobre todo que sepáis que en la gerencia se ha hecho un protocolo de fármacos, porque bueno, el anexo contempla muchísimos fármacos con dosis diferentes. Entonces en la gerencia de Guadalajara se hizo un protocolo de fármacos que os voy a contar. Bueno, la ley nos dice que la prestación de ayuda para morir se define como la acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos establecidos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir. La realización debe llevarse a cabo de manera eficaz y segura, evitando alargar el proceso y el sufrimiento innecesario, sobre todo tanto para el paciente como para la familia. Y el médico y la enfermera responsables deben informar
al paciente de las modalidades de prestación y cuál será la más adecuada, porque a lo mejor hay modalidades que no son adecuadas para ciertas personas, ¿vale? Es importante saber tener esta información. Bueno, el objetivo del protocolo de fármacos es ofrecer un conjunto de recomendaciones sobre los medicamentos a administrar y el manejo, ¿vale? Para que nos ayuden a los profesionales sanitarios a llevarlo a cabo todos de la misma manera. Todas las recomendaciones incluidas en el Manual de Buenas Prácticas, en el anexo de fármacos, se han generado tras la revisión de guías y recomendaciones de otros países con experiencia en este tema. Bueno, la prestación de ayuda para morir se puede producir en dos modalidades. Una sería la eutanasia o administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario, o el suicidio asistido, que sería la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional de una sustancia de forma que se la pueda autoadministrar. Los profesionales sanitarios debemos acompañar al paciente hasta el final del proceso y certificar su defunción. En el certificado de defunción debe aparecer como causa inmediata, en el punto 1, prestación de ayuda para morir, Ley Orgánica 3/2021, y como causa inicial o fundamental la patología de base que ha llevado a esa persona a solicitar la prestación de ayuda para morir. Bueno, la eutanasia. Hemos dicho que consiste en la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario. Las ventajas, pues que es rápido y eficaz. Los inconvenientes, pues a veces la canalización venosa, ¿no? Y para evitar errores de medicación, las dosis se basan en dosis fijas, ¿vale? La idea principal es garantizar el fallecimiento del paciente en el menor tiempo posible. Las dosis recomendadas son de 5 a 10 veces la dosis terapéutica para personas de 70 kilos. El médico responsable siempre debe justificar esta solicitud de medicación en la historia clínica del paciente, junto con el consentimiento informado que hemos dicho que el paciente va a marcar en ese documento. Esta es la tabla de fármacos del anexo del Manual de Buenas Prácticas, que nos dice que podemos utilizar midazolam como premedicación, como adyuvante lidocaína, todo intravenoso. El inductor del coma nos dice que podemos utilizar propofol o tiopentotal, y los bloqueantes neuromusculares, atracurio, cisacurio y rocuronio. En la gerencia de Guadalajara no contamos con todos estos fármacos. Entonces se generó, lo que os he dicho, un procedimiento de suministro, de preparación y de administración de fármacos, y os voy a contar la modalidad 1. Por ahora solo hemos llevado a cabo las prestaciones de ayuda para morir con la modalidad 1. Bueno, como veis, nos dice que debemos canalizar 2 vías periféricas. La ley nos dice que del número 18, pero realmente no es necesario. Con un 20 o un 22 es suficiente. Si la persona es portador de una vía central, un portacat o cualquier vía central, no es necesario canalizar otra vía periférica. Y si la persona tiene muchísima dificultad para canalizar las vías periféricas, la ley nos dice que debemos canalizar una vía central. Entonces, si la persona quiere recibir la prestación en el domicilio, deberíamos traerle un día, canalizar una vía central o ese mismo día y luego realizar la prestación en el domicilio. Es lo que nos dice la ley. Bueno, la premedicación que nosotros hemos incluido en nuestro protocolo es el midazolam, una ampolla de 5 a 15 miligramos que se administra en bolo intravenoso. La lidocaína, igual en bolo, una ampolla. Y se ha incluido el fentanilo. La Comisión de Farmacia, junto con la Comisión de Dirección, decidieron incluir el fentanilo porque induce mejor el coma. Entonces, se administra primero una ampolla intravenosa de fentanilo. Después se administra el propofol, que son 1000 miligramos, sería un vial de 50 mililitros que se administra entero en bolo. Normalmente las personas que han solicitado esta prestación fallecen a mitad del propofol, pero la ley nos dice que debemos administrar el bloqueante neuromuscular, que en la gerencia de Guadalajara el que tenemos es el rocuronio, ¿vale? Que son 3 viales que se administrarían una vez que el paciente estamos seguros de que ha entrado en coma, ¿vale?
Entonces, ese es el procedimiento que tenemos en la gerencia de Guadalajara. Tenemos un maletín donde preparamos la medicación, los kits. Y bueno, aspectos a tener en cuenta en la eutanasia, que es muy importante que la administración de los fármacos sea rápida y que la dosis sea suficiente. En este caso, con este protocolo, si seguimos esto, la dosis es suficiente. Siempre el servicio de farmacia va a preparar 2 kits, porque es posible que se nos extravase o que se nos caiga y se rompa una ampolla de medicación. Entonces es necesario tener 2 kits preparados. Que el tiempo para administrar el inductor del coma no sea más de 5 minutos y el bloqueante neuromuscular nos tenemos que asegurar que la persona está en coma antes de administrarlo. El fallecimiento, como os digo, se suele producir de forma rápida a mitad de dosis del propofol. Y muy importante que los profesionales acompañen hasta el final tanto al paciente como a la familia, muy importante. La otra modalidad sería el suicidio asistido, que consiste, lo que yo os he dicho antes, en la prescripción o suministro al paciente de una sustancia de manera que se la pueda autoadministrar. Tenemos 2 modalidades, 2 vías de administración. Sería la administración intravenosa, que serían los mismos fármacos que en la modalidad 1, pero estos fármacos se administrarían en formato perfusión, o con una bomba, o que el paciente pueda abrir la llave o darle al botón. Y la administración oral. En la administración intravenosa, como el paciente tiene que dar el botón y abrir la llave, pues no podemos administrarle todo el midazolam que sería necesario para que el paciente se duerma. Entonces, bueno, pues no podemos administrar la medicación porque tiene que abrir la llave y dar al botón. Y finalmente el rocuronio debe administrarlo un profesional sanitario. Y la administración oral, que es el paciente el que se toma la medicación. Bueno, este es el flujograma que tenemos en nuestro protocolo de la medicación oral. Se debe administrar premedicación 2 horas antes. O sea, este proceso es muy largo. 2 horas antes se administraría el ondansetron y la buscapina para evitar secreciones. Se debe administrar un adyuvante que es el midazolam en comprimidos 1 hora antes. Y una vez que el paciente está un poquito dormido, pero no se puede dormir porque se tiene que beber una fórmula magistral que hay que preparar en la farmacia, que sería el pentotal, que nosotros en los hospitales no tenemos este fármaco. Entonces hay que comprarlo fuera, hay que preparar la fórmula magistral y la persona se la tiene que tomar. ¿Qué puede ocurrir? Que vomite, que tenga una mala absorción, yo qué sé, que tarde horas en hacer efecto esta medicación. Entonces, en nuestro protocolo hemos puesto que vamos a pactar con el paciente y con la familia que si pasa 1 hora después de haber administrado la fórmula magistral, se va a administrar un kit de medicación intravenosa. La ley nos dice que hay que canalizar una vía periférica también, por si ocurre todo esto. Entonces, siempre nos van a preparar la medicación oral, pero nos van a preparar un kit de fármacos intravenosos. Si pasa 1 hora, es innecesario alargar el sufrimiento y tanto de la persona como de la familia. Entonces, es algo que no debemos recomendar, pero que está, y que hay personas que a lo mejor lo quieren solicitar y están en su derecho. Pero para eso tenemos el proceso deliberativo, para informar de cuál es la modalidad más rápida, porque la realidad es que el paciente lo que solicita es su fallecimiento, entonces lo más rápido posible. Pero que sepáis que está en nuestro protocolo. Bueno, tuve una reunión con la Comisión de Garantía de Evaluación que os quería contar de todas las solicitudes que ha habido desde que entró la ley en vigor en el 2021 tenemos hasta el 2022, pero yo os puedo contar luego todo lo que tengo desde el 2023. Bueno, ha habido 7 personas que han recibido la prestación en el 2022, 6 han fallecido durante la tramitación, en nuestra gerencia han fallecido 2 personas durante la tramitación, 3 han revocado la solicitud, en nuestra gerencia ha habido 3 personas que han revocado la solicitud, 2 han sido denegadas por el médico responsable, 1 fue denegada por la comisión, 1 se desestimó por la falta de documentación y 1 persona solicitó aplazamiento. En nuestra gerencia 1 persona ha solicitado aplazamiento.
que luego revocó. La edad media de las personas que solicitan esta prestación es de 56-57 años. El tiempo entre la primera solicitud y la prestación son unos 126 días. Depende también si se rescata de una declaración de voluntades anticipadas, que se acorta en el tiempo. Entre la primera y segunda solicitud pasaron 19,2 días, que puede ser que esto ocurra porque a veces no tenemos médico responsable. Que el tiempo entre el informe del médico consultor y la comisión, unos 15 días, la verdad que está bien, está en plazo. El tiempo entre la comisión y la prestación, 83 días. Y la media de días en fallecimiento en tramitación, 11,5. ¿Cuáles son las especialidades de los médicos responsables? Pues normalmente son médicos de familia. Esto se está llevando desde primaria, que es, yo considero que es lo ideal, ¿no? Que sea tu médico y tu enfermera del centro de salud quien te lleve esta prestación. Los neurólogos un 6% y cuidados paliativos un 12%. Las especialidades de los médicos consultores eran sobre todo oncología, neurología, geriatría y médico de familia y otros. Y las enfermedades de los pacientes, las patologías que tenían, oncología sobre todo, neurológicas y pluripatológicas. Y a todos se les ofertó la posibilidad de cuidados paliativos. Muchos ya estaban en cuidados paliativos. Se ha hecho muchísima formación, se han hecho cursos en SOFOS, se han hecho sesiones, se ha hecho mucha formación respecto a esto. Y en Guadalajara, bueno, se hicieron unas jornadas en junio sobre este tema. Y la verdad que estuvieron muy bien, hubo muchísima afluencia de gente y la verdad que estoy muy contenta. Bueno, os quería decir que la eutanasia es una prestación de reciente aprobación, llevamos 2 años, ¿no? No es algo habitual en nuestro país. Entonces, entre todos los profesionales que estamos implicados, médicos, enfermeros, farmacéuticos, pues debemos revisar esto, ¿no? Y entre todos trabajar para que esto se lleve lo mejor posible. Tenemos que tener claro que la prestación debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad, que lo que tenemos es una persona, que os voy a contar, y que debe hacerse con muchísimo cuidado y profesionalidad, que los profesionales debemos estar presentes durante la prestación, que no debemos olvidar que es una ley muy garantista y que la persona pasa por un montón de filtros, y que lo más importante, que detrás de todo esto tenemos personas. Os quiero contar os voy a contar varios casos. Uno es el caso de Carmen Fátima. Esta fue la primera persona que hizo la solicitud de prestación de ayuda para morir. Ella es de Cuenca, lo hizo en Cuenca. Y bueno, dejó una entrevista que estaría muy bien que si os apetece que pudierais ver. Está en YouTube. Buscáis Carmen Fátima Cuenca y ella dejó su entrevista antes de recibir la prestación. Ella tenía muy claro que no quería continuar así, que tenía un sufrimiento insoportable y bueno, si os apetece podéis ver el vídeo en YouTube. Bueno, me gustaría contaros el caso de Alexis. Alexis fue el primer paciente que solicitó, al que se le hizo la prestación en nuestra gerencia. Él tenía 70 años, había sido periodista, había vivido en Uruguay. Se le diagnosticó un cáncer de colon con metástasis hepáticas, pulmonares, etcétera. Tras recibir un montón de tratamientos, durante años estuvo recibiendo tratamientos, 2 años, llegó un momento en el que le dicen que puede ir a la unidad de cuidados paliativos, que ya no se le puede ofrecer ningún tratamiento más, y entonces pasa a paliativos. Estando en paliativos, recibe la visita de su hija de Uruguay, entonces, bueno, él va empeorando, su hija médica va empeorando, está ya en una situación en la que no puede levantarse de la cama, no le tienen que hacer todo, no puede ir al baño, no puede comer. Entonces le dice a su hija que lo ha estado pensando y que ha decidido hacer la solicitud de prestación de ayuda para morir. Entonces, bueno, pues la hija acompaña a Alexis al centro de salud, al consultorio,
y lo hablan con su médica de primaria y le entregan la solicitud. Entonces su médica me llama, me dice: Sandra, acabo de recibir una solicitud de prestación de ayuda para morir. Yo tengo claro, este paciente le he estado acompañando durante 11 años y tengo muy claro que le voy a acompañar. Entonces, bueno, pues iniciamos el proceso, ¿no? Se inicia el proceso con Alexis, bueno. Y un día me encuentro que a mitad del proceso deliberativo su médica ha decidido hacerse objetora. Entonces, claro, nos encontramos con un paciente que está en cuidados paliativos, en una situación terminal, que su médica decide hacerse objetora, que está en todo su derecho. Este proceso se queda sin médico. La enfermera nos había dicho que sí, que ella iba a estar en el proceso. Buscamos un médico responsable, que tiene que ir a ver a Alexis a su domicilio, tiene que iniciar el proceso deliberativo de nuevo, tienen que hablar de todas las dudas, de todas las posibilidades. Y durante este proceso deliberativo, claro, Alexis, hay días que tiene fiebre, que está fatal, que tiene que llamar a su médico de primaria, porque entonces todo lo que hablaba con su médico de la prestación lo hablaba con su médico de primaria. Y bueno, él había decidido, había pensado, junto con su familia, esperar a que viniera su nieta de 13 años de Uruguay, que quería que le acompañase. Ya había puesto fecha, todavía no teníamos el informe de resolución, pero ya tenía una fecha. Quería que viniera su nieta, quería que vinieran sus amigos ese día a acompañarle, y tenía muy claro que quería que fuera en su casa, con una cama que pusieron en el salón y que estuviera acompañado de toda su familia. Entonces, bueno, cuando me contó que quería todo esto, por supuesto le dije que sí, que todo lo que estuviera en mis manos, todo lo que pudiéramos hacer, que lo íbamos a hacer. Y bueno, la verdad que su médico de primaria no estaba de acuerdo con esto. Entonces ahí hubo un poco de enfrentamiento, pero bueno, se hizo todo lo que nos dijo el paciente. Llegó el informe de resolución favorable. Ese día acudimos al domicilio y la verdad que bueno, pues fue una experiencia impresionante, ¿no? Es lo que me llevo, ¿no? El agradecimiento tanto del paciente, porque cuando llegamos nos pidió que nos sentáramos en la mesa. Dijo que quería continuar, que lo tenía clarísimo, que no quería seguir con ese sufrimiento y que nos daba las gracias, y sobre todo su familia, sus amigos, ¿no? El agradecimiento de esa familia, pues es lo que yo me llevo. Entonces, os quiero poner este vídeo que me dio un amigo suyo, que creo que plasma muy bien lo que siente una familia, un amigo de una persona que ha solicitado la prestación. El pasado martes 7 de junio se llevó a efecto el primer caso, según tengo entendido, de eutanasia en la provincia de Guadalajara. Enfrentado a la petición del responsable del equipo de enfermería que lo asistió, con enorme gratitud, doy este breve testimonio, que espero sirva para humanizar y valorizar la importantísima tarea de asesoramiento, información, formación y orientación que se desarrolla en los diversos estamentos sociosanitarios. Acompañé a Alexis, mi amigo del alma, en sus últimos momentos por expreso deseo suyo. Dio francamente una muy dura experiencia. Por un lado, la actitud de Alexis, su inteligencia y coraje, lucidez y férrea decisión, y por otro, la empatía y sensibilidad, la profesionalidad y buen hacer del equipo sanitario formado por 3 mujeres, una médica y 2 enfermeras, y del director médico del Hospital de Guadalajara, nos dio garantías, tranquilidad y fuerza, e hizo para familiares y amigos más llevadero el momento y su marcha. Una marcha inédita para el reducido grupo de familiares, amigas y compañeros que le acompañamos. En fin, tenemos la suerte de tener una ley que nos da más derechos y que por tanto nos hace más libres. Ahora se trata de aprender a ejercitar este derecho y entender
desde diferentes ángulos los retos que propone y también estos nuevos paradigmas de la vida. Gracias. Bueno, yo creo que ha expresado de maravilla lo que ha sentido esta familia y el agradecimiento, ¿no? Y realmente lo que es la ley, ¿no? Que es un derecho de la persona. Bueno, os quería contar la historia de Carlos. Carlos fue el primer paciente al que se le hizo la prestación con donación. Carlos tenía 32 años, estaba en su casa con su mujer embarazada y una mañana se levanta y sufre una hemorragia cerebral. Es que es una historia muy emotiva. Bueno. Vale, sufre una hemorragia cerebral, se le traslada a Toledo, ¿no?, al servicio de neurocirugía. Después de estar estabilizado y bueno, pasa al Instituto de Enfermedades Neurológicas porque, claro, ha sufrido una lesión cerebral y tiene una tetraparesia. El paciente, tras un año de rehabilitación en el Instituto de Enfermedades Neurológicas, continúa con la tetraparesia y al final acaba en un centro en Madrid. Su mujer decide pedirle el divorcio. Entonces, el día que firma el divorcio, firma la solicitud de prestación de ayuda para morir. Él se había enfadado con la vida, no quería continuar y tenía muy claro que quería donar sus órganos. Entonces, bueno, pues durante toda la prestación se le ha acompañado en todo esto y se le ha respetado, ¿no?, ese derecho que tiene Carlos, tanto a la prestación como a la donación. Entonces, bueno, él estuvo en casa de su tía todo el tiempo que duró el proceso y una vez que recibimos el informe de resolución favorable, pues se le sedó en el domicilio porque él no quería venir despierto. Se le sedó en domicilio, tuvimos que pedir a la UBI móvil que acudiera al domicilio, le sedaron. Acudió al hospital que le estábamos recibiendo, ingresó en la UBI y aunque ya se le habían hecho pruebas de analíticas y tal, la comisión de trasplantes ya había hablado con él y le había visto varias veces, habían resuelto muchísimas dudas, estuvieron viéndole muchísimos días. Bueno, ese día se le hicieron todas las pruebas pertinentes, estábamos ya con todos los equipos que tenían que venir, ya se sabían qué órganos se podían utilizar, que prácticamente eran todos, y una vez que el quirófano se quedó libre a las 3 de la tarde, el paciente pasó al quirófano, llegaron todos los equipos, se le hicieron todas las pruebas que hay que hacer y los profesionales de primaria, que fueron los que le llevaron esta prestación, acudieron ese día. Se hizo la prestación en el quirófano, acompañado de su madre, y una vez que se hizo la prestación, los profesionales se marcharon y los equipos entraron para hacer la extracción de órganos. Entonces, bueno, pues se cumplió con el deseo de Carlos de su prestación de ayuda para morir y de su donación de órganos. Y la verdad que, bueno, pues fue un procedimiento que nunca habíamos hecho aquí y que salió, la verdad, que bastante bien. Entonces os quería contar. En la gerencia de Guadalajara hemos recibido, desde que entró en vigor la ley, 15 solicitudes. Ha habido pacientes que han fallecido antes, ha habido pacientes que han revocado, ha habido 2 pacientes que han donado sus órganos y tenemos una solicitud ahora mismo en trámite que ya tiene el informe de resolución favorable, que vamos a llevar a cabo la prestación el lunes, que el paciente ha decidido que sea en el hospital. Y otra solicitud que hemos recibido a través de una declaración de voluntades anticipadas que tenemos que gestionar. Bueno, me quería quedar con esta frase, ya termino, que os he contado un rollo impresionante, que de esta filósofa australiana que me gusta mucho, Helga Hughes, que la muerte digna es la muerte que cada persona quiere tener. Y que tenemos que tener claro como profesionales sanitarios que lo que tenemos que hacer es acompañar al paciente y respetar esa decisión
que ha tomado esa persona. Y nada, os quería dar las gracias por haber venido, por haberme escuchado, y os dejo aquí el correo de la Comisión de Humanización, mi correo y mi busca, por si necesitáis información o lo que necesitéis, me podéis llamar. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por todo. Bueno, no sé si me queréis preguntar algo. Pues ya está.